curso del Apocalipsis impartido por Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua. Hoy podrán escuchar otra de las 8 reflexiones que conforman este curso, en el que Monseñor Silvio nos da claves de lectura para poder profundizar en el libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones. Concédenos, Señor, tu Espíritu Santo para tener un corazón abierto. Danos inteligencia amorosa para acoger tu palabra, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. La primera parte del libro del Apocalipsis concluye con los capítulos 2 y 3. Una sección que se conoce como las 7 cartas a las iglesias. En realidad se trata de un único mensaje, y aunque está dirigido a 7 iglesias que pueden ser localizables geográficamente en el mundo del siglo I, al decir que es un mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje a la iglesia de todos los tiempos, que está presente en todos los lugares. ¿Qué función tienen estos 2 capítulos en el libro del Apocalipsis? Después de que Cristo se ha presentado, ahora va a confrontarse con su iglesia en modo amoroso, pero también exigente. Es el mensaje de Cristo a la iglesia. Esta carta a la iglesia, que está prácticamente dividida en 7 partes, ¿no? 7 cartas, pero es un único mensaje, tiene una finalidad: que la iglesia haga un examen de conciencia, que se vea a sí misma, que agradezca lo positivo que tiene y que se convierta de su pecado, que reconozca su pobreza y sus límites. No vamos a leer en ninguna carta en especial, solo voy a dar algunas indicaciones para los capítulos 2 y 3. El esquema de cada carta es igual, es un único esquema literario. Todas empiezan presentando al destinatario de la carta con estas palabras: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadelfia y de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia de. Ya dijimos que el ángel de la iglesia es la iglesia misma, en su dimensión trascendente, aunque vive en la historia. Y una iglesia que está llamada también, como lo irá descubriendo poco a poco, a ser mensajera. Después viene la autopresentación de Cristo en todas las cartas. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el que tiene la espada cortante de doble filo, el que tiene sus ojos como llamas de fuego, etc. Cristo se presenta con uno de los rasgos de la visión inicial. Esto nos recuerda los textos proféticos. Esto dice el Señor. Después de la presentación de Cristo viene el juicio que Cristo hace sobre la iglesia. Es una valoración en donde Cristo a la iglesia le hace ver lo positivo que tiene y lo negativo que hay que superar. Casi todas comienzan con: conozco tus obras, conozco tu conducta. En griego es el plural de obras, ta erga, conozco tus obras, es decir, el conjunto de tus obras, tu comportamiento, yo conozco tu vida. Es muy importante el verbo conocer aplicado a Cristo porque es el único que a la iglesia la conoce verdaderamente.
Recuerdan que en el capítulo 10 de Juan, el buen pastor conoce a sus ovejas. El conocer de Cristo es el único conocimiento del que la iglesia se puede fiar, porque es un conocimiento amoroso, es el pastor de la iglesia. Después del juicio que hace sobre cada iglesia, Cristo la exhorta a cada una. Hay una exhortación en modo particular. Recuerda de dónde has caído, no temas, a ver si te enmiendas. Y luego hay una exhortación general con la que terminan las cartas. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y antes de esta última exhortación hay una promesa. Jesús le promete algo a la iglesia. La promesa que le hace a cada iglesia redunda en beneficio de la misma iglesia. Son promesas que hunden sus raíces en el presente, pero que alcanzarán su plenitud solamente al final de los tiempos. Muy importante la exhortación general, la invitación a la iglesia a que escuche al Espíritu, porque el Espíritu habla sin cesar a la iglesia. Y la iglesia tiene que tener una sensibilidad apropiada para captar su lenguaje. Esta sensibilidad para escuchar al Espíritu le viene como fruto de la conversión. Entonces puede oír mejor al Espíritu. Oír al Espíritu es tener capacidad para leer los signos de los tiempos, para poder interpretar lo que ocurre no solo al interior de la iglesia, sino en el ambiente en el que vive la iglesia. La iglesia no puede solo verse a sí misma. Escuchar al Espíritu es eso que el concilio llamó los signos de los tiempos. Dios que habla en la historia, en el momento en el que se vive, los acontecimientos en los que está inmersa la iglesia. Tiene que aprender a escuchar lo que el Espíritu le dice. Esta es un poco la estructura de todas las cartas. Me quisiera detener sobre todo en las debilidades que Jesús le señala a la iglesia en las diferentes cartas. Luego cada uno puede leerse el texto detenidamente. Casi todos los límites que Cristo le echa en cara a la iglesia que tiene que superar, tienen que ver con su autenticidad, con su vivir en la verdad, con el ser coherente con su vocación y su misión. Es curioso que no le echen cara a ningún pecado de tipo moral. Todos tienen que ver con el misterio mismo de la comunidad cristiana. Dijimos que le reconoce lo positivo a la iglesia. Habla de: sé que has luchado, sé que has sufrido, sé que eres perseguida, admiro tu rectitud doctrinal, tus esfuerzos por perseverar, tu empeño por crecer en la fe. La mirada de Jesús no es una mirada negativa, es una mirada objetivamente amorosa. Por eso siempre empieza diciéndole a la iglesia lo bueno que tiene, lo positivo que hay. Pero luego también, y precisamente por el amor que le tiene, Él quisiera que todo fuera así, ojalá todo fuera de este estilo, que todo fuera en esta línea. Pero ama tan seriamente a la iglesia que no quiere que se estanque, que quede víctima de sus debilidades. Quiere que la iglesia se libere de la mentira y del pecado. Y por eso también le dice lo negativo. Algunas cosas que Cristo le dice a las 7 iglesias, que en el fondo se lo está diciendo a la iglesia de siempre. Una cosa que le echa en cara es su hipocresía. Aparentas una cosa, pero en realidad eres otra. Es el gran pecado del fariseísmo. Esto no lo tolera Jesús en su iglesia. Le echa en cara el sincretismo religioso. A veces, sin darse cuenta, acepta
ideas y prácticas que no son evangélicas y las mezcla con el comportamiento propiamente cristiano. Entonces le echa en cara también esto. Le echa en cara una cosa que es terrible. Una iglesia de fachada que se presenta muy hermosa, muy activa, muy organizada, con liturgias muy solemnes. Una iglesia que parece que es extraordinaria, pero por dentro está muerta. Por ejemplo, en el capítulo 3 a la iglesia de Sardes le dice: conozco tus obras y aunque crees que estás viva, eres un cadáver. Es tremendo que le diga que la iglesia es un cadáver. Esto nos recuerda el Evangelio, sepulcro blanqueado. Esto se lo echa en cara a la iglesia. Le hace ver la autosuficiencia ilusoria de creerse grande, lo cual le lleva también a despreciar a los demás. Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, en el capítulo 3, versículo 17, anda diciendo: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Una iglesia que se complace en sí misma. El Papa Francisco diría autorreferencial. Una iglesia pagada de sí, orgullosa, autosuficiente. Esto se lo echa en cara. La iglesia tiene que ser siempre una comunidad en crecimiento, pobre, capaz de reconocer su pecado y pedir perdón. Le echa en cara algo que es terrible. La conocemos porque es una de las frases más conocidas del Apocalipsis. En el versículo 15, conozco tu comportamiento, no eres ni frío ni caliente. Nosotros diríamos, traduciendo al nicaragüense, eres una iglesia gallo gallina. No se sabe qué es de parte de quién estás. No se ve claramente tu postura evangélica. No se ve tu voz profética. De repente parece que sí, pero al momento parece que no. No eres ni frío ni caliente. Una iglesia gallo gallina yo la vomito de mi boca. Eso no es la iglesia. La iglesia tiene que ser la comunidad de Jesús, portadora de la verdad del evangelio. Esta es una de los pecados que le echa en cara a la iglesia. La ceguera también. Eres digna de compasión, eres ciega. Eso está en el versículo 17. Una iglesia ciega. Una iglesia ciega le llama mal al bien y bien al mal. Una iglesia ciega es una iglesia que no se da cuenta de los problemas que hay en la sociedad. Es una iglesia que vive como el avestruz, con la cabeza debajo de la tierra para ignorar la problemática en la que vive. Eres una iglesia ciega. Y a continuación Jesús le dice, eres digna de compasión. Fíjense en los pecados que le echa en cara a la iglesia. En la carta a la iglesia de Tiatira hay un símbolo bíblico que vale la pena recuperar, porque hace universal el texto de la carta. Una de las cosas que le dice en el versículo 20 es, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Jezabel es todo un símbolo bíblico. Jezabel, como la describió el Papa Francisco el año pasado en una homilía, es una mujer malvada que tiene poder. Es la esposa del rey Ahab en el siglo XI a.C., en tiempos de Elías. Es una reina malvada que usa la religión para oprimir al pueblo. Llevó los cultos idolátricos a Israel. Y le dice a la iglesia, tú toleras a Jezabel. Jezabel es signo del poder idolátrico y además manipulador de la religión, a tal punto que el libro le llama, se autoproclama profetisa. Esta Jezabel habla como si fuera una persona religiosa, pero en realidad su lenguaje es falso y la iglesia la tolera. Tiene componendas con ella. Esto Cristo se lo echa en cara a la iglesia.
Podríamos multiplicar los ejemplos, se los dejo a su lectura, pero lo más grave es lo que dice en la primera carta dirigida a Éfeso. Le dice lo bueno, esto está en el capítulo 2, versículo 3. Has perseverado, has sufrido por mi nombre, sin rendirte. O sea, una iglesia que hoy diríamos está comprometida. Es una iglesia organizada, pastoralmente activa, que da testimonio. Pero tengo algo contra ti. Has dejado de lado tu primer amor. Esto quizás es lo más grave de todas las cartas. Una iglesia organizada, con estructuras, con liturgia, con trabajo misionero, pero ha olvidado, ha dejado de lado, ha abandonado lo más importante, el amor a Jesús. Se ha vuelto una ONG, se ha vuelto una organización perfecta de beneficencia social, un club de gente que se reúne para hacer cosas buenas, para celebrar ritos, para verse, pero han descuidado el ser una comunidad enamorada. La iglesia tiene que ser la mujer enamorada de Jesús. El pueblo en la Biblia está representado por una mujer. Has descuidado, le dice él, ten agapen proten, el amor primero. El amor primero en la escala de valores. Este es tu primer amor, el amor a Jesús. No puede haber un amor más grande que ese. Debes vivir enamorada de tu Señor. Y has descuidado esta dimensión espiritual. No hablas conmigo, no me escuchas, no me buscas con deseo profundo. Hay mucha organización, pero yo no estoy. No hay amor hacia mí. Es terrible esto, es el amor primero. Pero también el amor primero en el tiempo. En el camino de la conversión, el creyente se enamora de Jesús, se apasiona, se fascina por Él. Pero muchas veces ocurre que con el pasar del tiempo nos vamos enfriando, nos vamos acomodando, nos vamos volviendo satisfechos de lo que hacemos, nos buscamos a nosotros mismos, nos gusta que nos vean y nos vamos olvidando de Él, del amor primero. Entonces es una vuelta a la conversión, al amor a Jesús. Una iglesia que no está enamorada de Jesús, que no vive de su palabra, que no vive de la adoración del Señor, de la escucha y del diálogo permanente con Él, no es la iglesia de Jesús. Esta es una frase tomada del Antiguo Testamento. Jeremías en el capítulo 2 a Israel también le echa en cara que ha olvidado su amor primero cuando seguía al Señor por el desierto, recién salido de Egipto. Y ahora se ha vuelto un pueblo idolátrico, un pueblo en donde se practica religiones extranjeras, en donde ha entrado la injusticia en la convivencia social. Te has olvidado del amor primero, cuando me seguías por el desierto, como una muchacha enamorada. Esto está en el capítulo 2 de Jeremías. Bien, estos son un poco los pecados o los límites que Jesús le echa en cara a la iglesia. Bien, ¿cuál es el objetivo de estos dos capítulos, el 2 y el 3? Que la iglesia haga un examen de conciencia, purifique su corazón, se convierta al Señor, pida perdón, reexamine su vida, reoriente su actividad y sobre todo recupere los valores esenciales, el amor a Jesús, su identidad de comunidad de salvación en medio y al servicio del mundo, que no sea ciega, que abra los ojos ante la realidad, que no tenga componendas con la idolatría, con la injusticia, con el poder opresor. La iglesia no puede hacer eso. Entonces, lo primero, para que entienda lo que viene después en el libro, tiene que purificarse y entrar en un camino de conversión. Por eso en la última carta a la iglesia de Laodicea, en el versículo 18 del capítulo 3, le dice: te aconsejo que me compres
oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. ¿Qué quiere decir que me compres oro? Ya dijimos que es el metal de Dios, símbolo de Dios. Que me compres oro quiere decir que renueves tu experiencia de Dios. La iglesia es ante todo una comunidad de fe, de amor y de esperanza. Es el pueblo de Dios. Y en segundo lugar le dice, vestido blanco. El blanco es el color de la resurrección. Y el vestido es la personalidad de alguien. La iglesia tiene que vivir en actitud pascual, pasando de la muerte a la vida. Y al final le dice, y que adquieras colirio o ungüento. En la Odisea se fabricaba mucho producto cosmético, ungüentos, aromáticos. Por eso es que aquí aparece esto. Colirio o ungüento para ungir tus ojos y que recobres la vista. Al final, en esa carta, en el versículo 19 y 20, hay dos frases que vale la pena leer porque son muy conocidas del Apocalipsis. Este Cristo que parece tan severo a la hora de mostrarle a la iglesia sus límites, le dice en 3:19, a los que amo, yo los reprendo y los corrijo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Es una llamada amorosa a la conversión, es por amor. Es el Cristo que ama a su comunidad. Mira que estoy a la puerta, discretamente. La iglesia necesita abrirle la puerta a Él. El gran pecado de la iglesia es cerrar la puerta y quedarse encerrada ella misma. Tiene que abrirle la puerta a Jesús. Muchas veces se la cerramos y Él está ahí amorosamente, pero discretamente, tocando a la puerta de la iglesia para que le abra y Él pueda tener el espacio que le corresponde. Estoy llamando a la puerta, porque si la iglesia no le abre la puerta a Jesús, no es iglesia. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos, etc. Bien, estas son las cartas a las iglesias. Nos puede servir para examen de conciencia, no solo personal, sino también como iglesia. Y ahora llegamos al capítulo 4. Aquí empieza la segunda parte del libro. Después de esto es esa especie de liturgia penitencial. Ahora la iglesia purificada está más dispuesta y más capacitada para entender la palabra. Como hacemos en la Eucaristía, que primero tenemos el acto penitencial y después escuchamos las lecturas de la Escritura. Ese esquema vuelve a aparecer aquí también. Después de esto tuve una visión. Había una puerta abierta en el cielo. Y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, ya sabemos que es Cristo, me dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que sucederán en adelante. No es iniciativa de Juan. Él está invitado a subir y ver lo que hay detrás de esa puerta. Va a ver el mundo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Va a aprender a leer la historia con los ojos de Dios. En Juan está un poco representada la comunidad. Él está invitando a la comunidad que está delante a que participe de la visión que él está teniendo. Ya dijimos que la visión no es necesariamente material, física. ¿Qué son las cosas que sucederán en adelante? No es que se le va a decir exactamente los hechos que van a ocurrir. No se le está ofreciendo un horóscopo espiritual. No se le está ofreciendo un calendario con los eventos que van a pasar dentro de unos años. Las cosas que van a ocurrir en adelante, las que sucederán pronto, que dice el Apocalipsis, son los acontecimientos humanos como parte del proyecto de Dios.
De lo que se trata es de descubrir en los hechos humanos de la historia un hilo conductor. Sean los que sean estos acontecimientos, el hilo conductor que les da unidad y lo une en profundidad, es decir, el designio de Dios. Esta es la lectura que propone el Apocalipsis. Uno de los errores en la lectura de este libro es creer que anuncia eventos concretos. No, este libro lo que hace es darnos unas gafas, unos anteojos especiales para leer la historia desde el punto de vista de Dios. Por eso sube al cielo y desde allí va a empezar a recibir una cantidad de símbolos, expresiones, mensajes para poder entender la historia. Esto es lo que necesita la iglesia. Esto es lo que anteriormente se llamaba escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Esta es una experiencia del Espíritu. Como dice el versículo 3, solo el Espíritu es el que nos da este acceso al designio de Dios. ¿Y qué vi? Vi un trono puesto en el cielo y a alguien sentado en el trono. El símbolo es el trono. No se dice la palabra Dios, solo se habla de alguien sentado en el trono. Es un modo respetuoso de hablar del misterio de Dios. A Dios se le relaciona con el trono. En el trono se siente el soberano, el rey. Aquí Dios aparece como el Señor de la historia. Él tiene un designio salvador en la historia. Él está sentado en un trono. Y la iglesia tiene que tener esta conciencia de que el Señor de la historia es Dios. Y en los acontecimientos humanos hay que ir leyendo su designio salvador. Luego se describe al que estaba sentado en el trono. Tenía el aspecto de una piedra de jaspe y cornalina, de una piedra preciosa. Una piedra preciosa es extraña. No encontramos piedras preciosas por todas partes. Y las piedras preciosas son atrayentes. Así es Dios. Es totalmente distinto, pero al mismo tiempo fascinante, como las piedras preciosas. Y un arco iris con el aspecto de esmeralda rodeaba el trono. El arco iris es una alusión al Dios de la alianza, que después del diluvio, con el arco iris selló un pacto con el universo entero, de no destruirlo. El arco iris es el símbolo del Dios amigo, no solo de la humanidad, sino del universo entero. Un Dios que se ha comprometido de no destruir nunca más el cielo y la tierra. Apareció después del diluvio el arco iris. Y alrededor de este trono vi otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí aparece ya una figura nueva, 24 ancianos. Anciano es presbítero en griego, y el presbítero es el responsable de una comunidad. En el siglo I del Nuevo Testamento, cuando se dice presbítero, se piensa en el responsable, en el líder, en el pastor de la comunidad. Aparecen 24. Un número simbólico que va a aparecer ahora continuamente es el número 12. El número 12 simboliza al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles de Jesús. Aquí aparecen 24, 12 y 12. Quiere decir que el libro está imaginando a los presbíteros de Israel y de la nueva comunidad cristiana, los que han sido responsables de ella, los que le han comunicado la palabra, los que han cuidado de la comunidad, presbíteros, tanto de Israel como de la iglesia. Son como el fundamento celestial del pueblo de Dios que camina en la historia. Pero lo curioso es que dice que están sentados también ellos en 24 tronos. Es decir, que comparten con Dios la misma condición de soberanía.
colaboran con Dios en llevar adelante su plan de salvación. Ejercen un influjo benéfico en la historia. Aquí aparece un Dios que comparte su gracia salvadora, su comunicación con la historia, con los que participan ya de la gloria del cielo, porque además están vestidos de blanco, que es el símbolo de la resurrección, y con coronas de oro en sus cabezas. La corona es de alguien que ha vencido, como en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, una corona de laurel al vencedor. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Es un símbolo, si ustedes quieren, vacío, que la comunidad tendría que ponerle nombre. Cada comunidad tendría que imaginar en ese símbolo a aquellos que han sido cercanos a ella, a aquellos a quien la comunidad les debe tanto, su servicio, su testimonio, su entrega, son sus presbíteros. Ya no están con la comunidad, ahora están vestidos de blanco y con corona de victoria, han triunfado sobre la muerte. El libro le dice a la comunidad, aunque no están con ustedes, siguen con ustedes y siguen colaborando con Dios. Es lo que nosotros llamamos en la Iglesia Católica la comunión de los santos. Ese influjo benéfico de quienes ya están con el Señor y no se desentienden de la historia. Cada comunidad tendría que darle nombre y rostro a estos 24 presbíteros. Con razón, las iglesias particulares tienen sus patronos. Las comunidades recuerdan a personas importantes que han representado mucho para ellos. Este texto viene a decirle, esas personas, aunque ya no están en la historia, siguen con ustedes. Pueden confiar que no les han abandonado. Del trono salían relámpagos, estampidos y truenos. Es el Dios del Sinaí, no solo el Dios de la alianza después del diluvio, sino de la alianza con Moisés. Es el Dios bíblico, para que la comunidad no se equivoque. Delante del mismo había 7 antorchas de fuego ardiendo. Ya sabemos que 7 es la plenitud, que son los 7 espíritus de Dios. El espíritu es una mediación que aparece en la Biblia, a través de la cual Dios entra en contacto con la creación y fundamentalmente con la humanidad, con la historia, a través del espíritu. Y muchas veces el espíritu aparece como fuego. Pensemos cuando Jesús dice, he venido a traer fuego a la tierra. O cuando en Pentecostés el Espíritu aparece como lenguas de fuego. Es la mediación de un Dios que no está encerrado en sí mismo, sino que está llegando a la historia. Entonces aparece en el misterio de Dios la plenitud del Espíritu como fuego. Fuego que purifica, fuego que transforma. Y delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. El mar en la Biblia es el lugar de las fuerzas hostiles a Dios. Es símbolo de lo maligno, de lo que destruye al ser humano y se opone a Dios, el mar. Pensemos que fue el primer elemento de la creación con la que el Señor se enfrentó para hacer salir a su pueblo de Egipto, abrir el mar. Aquí el mar aparece como un cristal transparente, casi como a los pies del trono. Es decir, un Dios que tiene sometido el mal. La comunidad tiene que entender que este Dios es victorioso. El mal está derrotado, está a sus pies. Aquel mar es transparente como un cristal. Al final del libro el mar va a desaparecer totalmente. Bien. Entonces, esta es la primera de las imágenes, el que está sentado en el trono. ¿Han visto cuánto nos ha dicho sobre el misterio de Dios con imágenes? En medio del trono y en torno al trono
aquí viene otro símbolo que es de los más difíciles de descifrar, de los más oscuros. Había 4 vivientes. Vamos a explicar qué son 4 vivientes. En primer lugar, el 4 es otro número simbólico. El 4 es el número cósmico. Probablemente hace alusión a los 4 puntos cardinales. Cada vez que aparece el 4, la referencia es al cosmos, al universo. Y aparecen 4 seres vivientes. El texto griego dice zoon, los que viven. No son 4 seres, no son 4 animales, no son 4 seres trascendentes. Es un símbolo un poco extraño. Tratemos de descifrar la expresión 4 vivientes. Es decir, el misterio de la vida que llena el cosmos. Es una alusión indirecta al Espíritu de Dios que llena la faz de la tierra y da la vida. Los 4 vivientes son como una especie de dinamismo de vida, porque como vamos a leer a continuación, es un dinamismo de vida que sale del trono y en medio al trono. Adquiere rasgos de criaturas y luego vuelve al trono como alabanza. Es decir, es un símbolo que crea como una especie de ciclo vital. La vida que parte de Dios, que se manifiesta en todas sus formas y que luego esta misma vida vuelve a Dios como alabanza y glorificación. Por eso es que dice que estos seres vivientes, el hecho de que estén llenos de ojos por delante y por detrás, el ojo es símbolo del Espíritu en el Apocalipsis. Como dijimos, el Espíritu es la mediación con la que Dios entra en la historia y se comunica con los hombres. Un poco lo que nosotros hacemos con los ojos también. Por eso, este dinamismo de vida que se llama 4 vivientes es también una metáfora del Espíritu. Dice, el primer ser viviente se parecía a un león, el segundo a un novillo, el tercero tenía el rostro semejante a un hombre y el cuarto ser viviente era similar a un águila volando. Notemos una cosa, no está haciendo una descripción objetiva de 4 seres. En cada uno siempre aparece el término griego homoios, que significa semejante, parecido, porque no está haciendo una descripción de algo material. Por eso es que dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el otro semejante a un novillo, el tercero semejante a un hombre, el cuarto semejante a un águila volando. Es decir, ese misterio de vida que sale del trono, que es el Espíritu, adquiere en el universo distintos rostros. Ese dinamismo vital es la vida en toda su forma. Por eso aparece un águila, un león, un novillo, un hombre. Podrían haber aparecido otras figuras. En el siglo II, Ireneo, un padre de la Iglesia, este texto que está inspirado en el profeta Ezequiel, lo usó para designar a los 4 evangelistas. Y entonces identificó a Marcos con el león, al novillo con Lucas, al hombre con Mateo y al águila con Juan. Pero esta identificación con los 4 evangelistas es posterior al texto del Apocalipsis. Es una interpretación que hace San Ireneo. Pero en el texto del Apocalipsis es el misterio de la vida, ese dinamismo que crea un ciclo vital, que parte de Dios y vuelve a Él. Por eso es que cada uno de los 4 seres vivientes repiten sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Notemos cómo todo parte de Dios adquiere rostro, aparece la vida en distintas formas y luego vuelve a Dios como alabanza. Es uno de los símbolos más misteriosos, pero más bellos. Es otro modo de hablar de Dios.
Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracia al que estaba sentado en el trono y vive por los siglos, se produce una pequeña liturgia en el cielo. Los 24 ancianos se postran ante él, ante el que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y se quitan sus coronas y las lanzan a los pies del trono. Para que quede claro que aunque los ancianos están sentados en el trono es de Dios. Él es el soberano y rey eterno. Estos presbíteros colaboran con él. Es la oración de intercesión de los santos. Pero verdaderamente el rey es él. Por eso se quitan la corona y la lanzan a sus pies, a los pies del trono. Y exclaman: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. Miren cómo aparece evocada la creación, que es otro modo de hablar de los cuatro vivientes, las que existieron y fueron creadas conforme a tu querer. Ahora vamos al capítulo 5, donde aparece el símbolo del libro y el símbolo del cordero, que son fundamentales. El lector, el presidente de la asamblea, Juan, como le querramos llamar, que está en diálogo con la comunidad, le sigue comunicando su experiencia. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un biblión, en realidad es un rollo, un pergamino, escrito por dentro y por fuera. Es un libro donde nada se pierde. Todo él está escrito, pero está sellado, está cerrado, y con 7 sellos, aparece el 7, está cerrado plenamente. Vi también un ángel poderoso que preguntaba con voz potente. Esto es típico de la apocalíptica, que el autor dialogue con un ser celestial, aquí dialoga con un ángel. Vamos a ver más adelante que dialoga con uno de los ancianos. Esto es parte del artificio literario de la apocalíptica. Un ángel con voz potente pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? ¿Qué cosa es ese libro? En aquel tiempo se está ya recogiendo en la Escritura el testimonio que la comunidad reconoce inspirado. Se está formando el Nuevo Testamento. Existe ya la Escritura Sagrada de Israel. Por lo tanto, el libro en la mano del que está sentado en el trono indica el designio de Dios, pero que solo Él conoce. Si Él no lo da a revelar, nadie lo puede conocer. Lo que se quiere aquí hacer sentir a la comunidad es que hay tantos enigmas, tantas preguntas sin respuesta, tantos acontecimientos que no podemos del todo explicar y razonar. Vivimos en un mundo donde hay más cosas ocultas que las que hemos descubierto. Entonces, el libro representa eso, el designio de Dios en medio de esta historia humana, convulsionada, compleja. Nadie podía abrir el libro ni leerlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces Juan dice: me puse a llorar desconsoladamente. No solo es el llanto de Juan, es el llanto de la humanidad al no conocer con certeza y poder dar explicación de todo. Es el llanto que muchas veces hemos padecido también a nivel personal, preguntándonos: ¿por qué a mí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué estoy haciendo ahora? Dios parece que me abandonó. Esa experiencia del no saber que provoca un profundo dolor, que aquí dice un llanto amargo, que Juan lo está encarnando, ese llanto de toda la humanidad y el llanto que también los creyentes padecen, porque nadie se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo, aquí de nuevo dialogando con un ser celestial: deja de llorar, no llores. Es la misma frase que Jesús le dijo a la viuda de Naín: no llores.
cuando iba a enterrar a su hijo único. Es lo que Jesús le dijo en el capítulo 20 a María Magdalena: ¿por qué lloras? Jesús no tolera que la humanidad llore. Y entonces uno de los ancianos le dice: deja de llorar. Ya venció el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Aquí aparecen 2 expresiones bíblicas. El león de la tribu de Judá. Esto viene del capítulo 49 del Génesis, cuando Jacob identifica a cada uno de sus 12 hijos, de las que nacieron las 12 tribus, con un animal. Y la tribu de Judá es identificada con un león. Y de la tribu de Judá nace el Mesías. En Judá está Belén, la ciudad de David. Entonces, el león de la tribu de Judá es el Mesías. Y al mismo tiempo es el retoño de David. Aquí hay una alusión al capítulo 11 de Isaías, donde aparece un tronco seco, el tronco de Jesé, que es el padre de David. La dinastía de David, que debido a su infidelidad y a su pecado parece como sin vida, sin futuro, pero de repente empieza a florecer un pequeño retoño, el retoño de David. Es el descendiente de David, el Mesías prometido. Ha cumplido su misión, ha triunfado. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi en medio un cordero. Cuando nosotros escuchamos la palabra cordero, hay que traer a la mente las alusiones bíblicas. En primer lugar, el cordero de la Pascua. El cordero que Israel come la noche de la liberación, que recuerda la acción liberadora de Dios. Hay que recordar también Isaías 53, al siervo del Señor, que es llevado como un cordero al matadero. No abría su boca, como un cordero, a pesar de los sufrimientos de los que era víctima. Entonces es una imagen bíblica, el cordero. Ya en el Nuevo Testamento, a Jesús ya en el Evangelio de Juan se le llama el Cordero que Dios envía para quitar el pecado del mundo. Porque en él la comunidad descubre los rasgos del Cordero de la Pascua. En su muerte y resurrección, la humanidad alcanza la liberación plena. Y él, en su pasión y muerte, ha actuado como el siervo del Señor, callado, no abría la boca, como un cordero llevado al matadero. Entonces, el Cordero es Jesús. Pero fíjense cómo el cordero evoca el sacrificio de la Pascua y el no abrir la boca a pesar del maltrato en Isaías 53. Pero aquí a este cordero se le añade otro nivel simbólico: está de pie. Estar de pie en el Apocalipsis es estar resucitado. Aparece degollado. Más que degollado, aparece objeto de un acto violento que le ha quitado la vida, no necesariamente degollado, sino asesinado. La vida le fue arrebatada de modo violento. Entonces es un cordero que aparece con estas 2 características: resucitado, pero al mismo tiempo víctima de una muerte violenta e injusta. Este es el segundo nivel: muerto y resucitado. Resucitado, pero lleva las marcas del amor, de la pasión y de la cruz. Estaba entre el trono, los 4 vivientes y los ancianos. Y aquí viene el otro nivel: tenía 7 cuernos. El cuerno en el Antiguo Testamento era un instrumento que servía para ungir al rey. Por eso es símbolo del poder. Con el cuerno se le confería poder. En el cuerno se derramaba el aceite de la unción. El cordero, degollado y de pie, tiene 7 cuernos. Posee la plenitud del poder. Luego tiene 7 ojos. Ya dijimos que el ojo es signo del espíritu, y efectivamente tiene 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Posee la plenitud del Espíritu, y el Espíritu de Dios es su Espíritu también, que viene a la tierra, que entra en la historia
para dar vida, para llevar la plenitud. Aquí tenemos uno de los símbolos más complejos, pero más ricos y más importantes del libro, el Cordero. Ahora lo que tenemos que hacer es la síntesis de todos los niveles simbólicos. ¿Quién es este Cordero? Es el Mesías, muerto y resucitado, que entregando la vida en la cruz y resucitando, venciendo la muerte, ahora posee el poder. El Evangelio de Mateo dice al final: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y en el capítulo 1 decía: soberano de los reyes de la tierra. Él tiene la plenitud del poder y lo ejerce a través del Espíritu. Este es su don, el don del Espíritu, a través del cual el Cordero va a transformar la historia y la va a llevar a plenitud. Bien, es la imagen quizá más importante de todo el libro. Él puede abrir el libro. Lo que el libro está diciendo es que solamente Cristo en su misterio pascual y ejerciendo todo el poder mesiánico para llevar la historia a su plenitud, realizando el designio de Dios, es el único que nos puede hacer entender el proyecto de Dios. Él es el único que puede abrir el libro. Y entonces se produce un rito litúrgico solemne. El Cordero vino, recibió el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando recibió el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron ante el Cordero. Cada uno sostenía una cítara y copas de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos, y comienzan a cantar cuando él recibe el libro. Notemos que este rito solemne que tiene en el centro al libro, y un libro del que vamos a escuchar lo que el Cordero degollado y resucitado dice, nosotros lo hemos conservado en la liturgia. La solemnidad con la que se proclama el Evangelio en la liturgia. Nos ponemos de pie, en la misa más solemne se inciensa, se canta el aleluya, nos hacemos la señal de la cruz, al final se muestra el libro, el celebrante lo besa. La comunidad probablemente conoce el rito solemne de la lectura del libro. Ahora lo ve reflejado en el cielo. Es un momento importante cuando el Cordero toma el libro. Y el capítulo 5 termina con una liturgia celestial. Primero los 24 ancianos, luego en el versículo 11, muchos ángeles alrededor del trono, los seres vivientes y los ancianos, cientos y cientos, miles y miles. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y una tercera oleada, ahora es todas las criaturas del universo, las que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella y en el mar, y todo lo que hay en ella, una alabanza universal de todo el cosmos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían amén. Y los ancianos se postraron en adoración. Termina este capítulo de una manera impresionante, con una liturgia solemne en el cielo, porque el momento que se describe es sumamente importante. El Cordero ha tomado el libro. En el capítulo 6 va a comenzar a abrirlo. 3 símbolos importantes en este libro, en este capítulo 4 y 5. El que está sentado en el trono, el libro que contiene el designio de Dios y el Cordero, que es el único que puede revelar el plan de Dios a los hombres. ¿Por qué es importante tener presentes estos 3 elementos? Porque la iglesia va a empezar a interpretar la historia, no puede ser espectadora de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. La iglesia debe reaccionar, debe darse cuenta de lo que ocurre, debe captar la dimensión religiosa de la historia humana, ver cómo el plan de Dios se está realizando. Pero debe evitar 2 extremos, la superficialidad de decir todo lo que ocurre lo quiere Dios. Ese castigo es voluntad de Dios.
No se mueve una hoja si Dios no lo quiere. Este es un modo superficial de leer la historia. Todo se le atribuye a Dios. El otro extremo es excluir a Dios e ignorarlo. El agnosticismo, el racionalismo extremo. No hay nada trascendente. La historia es obra de los hombres. Dios nada tiene que ver con nosotros. Para evitar esos dos extremos, a la iglesia se le propone que tenga presente esto. Que hay un designio escondido, que es el que está sentado en el trono, soberano de la historia. Y el único que puede revelar lo que está escrito en ese libro es el Cristo muerto y resucitado, a quien se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y que con su espíritu lleva adelante la historia. Con estos elementos la iglesia podrá hacer una lectura más objetiva, más creyente, más contemplativa y más comprometida, porque de lo que se trata no es solo de entender la historia, sino de entrar en ella como creyente y participar activamente colaborando con Dios en llevar adelante su plan de salvación. Finaliza otra de las reflexiones de Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Managua, en este curso del Apocalipsis. Es un curso de 8 reflexiones que podrán ir escuchando en Radio María, y en él se abordan claves de lectura para poder profundizar en la lectura del libro del Apocalipsis. Agradecemos a nuestros compañeros de Radio María Nicaragua que nos han ofrecido estas grabaciones.